Buenos días, mis amados hermanos. Hoy estaremos orando para que seamos una iglesia que invite constante y continuamente a nuevas personas a la iglesia. Leeremos 2 de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Oremos. Amado Dios y buen Padre celestial, Padre, grande eres, Señor. Grande es tu amor y digno eres de ser alabado y glorificado. Gracias, Señor, te doy por este nuevo día que nos da la oportunidad de recibir, Señor, de tu amor, de tu grande misericordia. Padre, yo sé, Señor, que tu palabra nos da, Señor, la esperanza, Señor, que no retardas, Señor, que no retarda tu promesa, Señor, que quieres que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, a reflejar de ese amor que tú nos has dado, de la salvación recibida, Padre, para que ninguno perezca. Que invitemos, Padre, a nuevas personas a recibir de tu amor, de la salvación que tú nos das, Señor, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor que tú nos has dado, que nos ha sido derramado en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, nosotros lo podamos compartir, Señor, reflejar en nuestras vidas y en nuestro actuar, y que todos lleguen, Señor, a ese arrepentimiento, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes así a hacerlo, no porque, Señor, seamos merecedores a pedirte algo, Padre. No, yo te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor y Señor de nuestras vidas, Cristo Jesús. Amén. Tengan un buen día, mis amados hermanos.
Amados hermanos, Dios les bendiga a donde quiera que estén. Tengo la dicha y la oportunidad de compartir con ustedes un tema muy importante, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 1 al 8, aunque la clave es el versículo 7. Y a la letra dice de esta manera, que Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Esto también nos recuerda en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús, por su Espíritu de Dios. Amados hermanos, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la dicha, la bendición de ser llamados a vivir en santidad, a vivir de manera agradable a Dios y a nuestros semejantes. Esto también nos lleva a recordar que hemos nacido con una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa. Así nos hace recordar Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. De manera que una persona sin el nuevo nacimiento sigue siendo y sigue viviendo en su vieja naturaleza. A veces es difícil de entender y comprender la santidad por estas circunstancias. Sin embargo, la santificación significa es poner aparte, es separar, es consagrar. Dios nos ha separado a usted y a mí, y es una bendición. Qué privilegio de ser vistos con buenos ojos de parte de nuestro Dios, y nos ha separado para Él. Y 1 Corintios 1:2 dice que la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Es Dios quien nos llama? Es Cristo quien nos santifica. No por nuestros méritos, no porque seamos buenos, sino solo en Cristo Jesús. Si Dios es santo, con razón también a sus hijos invita y llama a que vivamos en santidad. En 1 de Pedro 1:14 dice como hijos obedientes, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Usted y yo, es una bendición de ser hijos de Dios, ¿verdad? Al conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos ve como hijos. Y cuando nos ve como hijos, nos acepta como hijos perdonados, lavados. Dice que no debemos de volver a vivir como antes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice el versículo 15 del mismo capítulo, sino como aquel que os llamó es santo. Debemos de recordar que Dios es santo, nuestro Dios es santo. Y alguien ha dicho también en otro pasaje, dice, sin santidad no podemos ver a Dios, ¿verdad? Precisamente por eso es importante que este texto dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. Y eso es algo que debemos de sentarnos y de pensar, ¿qué más me falta? ¿A dónde me está fallando? Porque el deseo de Dios es que tú, es que todos, es que yo y todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos de vivir en santidad. En el versículo 16 también dice, sed santos, como que una vez llegados a ser hijos de Dios, no es opcional. Es necesario que vivamos en santidad, porque nuestro Dios es santo. De manera que la santidad es propiedad
de todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Justificados, regenerados y como tales son santificados. En segundo lugar, también porque es bíblico, no solamente porque Dios es santo, sino también porque es bíblico. En el mismo libro, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 dice, el mismo Dios de paz, ese Dios de paz, qué palabra tan más importante, ¿verdad? Ese Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Dios anhela y desea que nosotros vivamos en santidad, pero en el sentido, en el más amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Completos, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies. Y aquí la palabra de Dios dice espíritu, alma y cuerpo. Todo debe ser copartícipe de esta santidad, ¿verdad? No podemos separar solamente el espíritu o el alma. No, hermanos, debe ser completo, ¿verdad? Y para terminar, quiero regresar con el mismo texto del 1 de Corintios 6:11. Dice, mas ya sois lavados, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? A lo mejor podemos pensar que es difícil vivir en santidad porque Dios es santo y nosotros como seres humanos lo vemos difícil, ¿verdad? Y a lo mejor hasta el enemigo nos dice, acuérdate que tú no andas muy bien, ¿verdad? Pero cuando hemos aceptado al Señor, el Señor nos lava con su sangre, nos quita, nos purifica. Y entonces también nos santifica y nos justifica en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este pasaje, San Pablo aclara que podemos ser completamente limpios de culpa, ¿verdad? No hay pecado que quede pendiente. Todo ha sido pagado, todo ha sido costeado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo ha sido arreglado por parte de nuestro Redentor, ¿verdad? Así es que, hermanos, podemos ser aceptados o apartados para Dios, ¿verdad? Y de esta manera, una vez santificados, enteramente aceptados por el Señor, somos justificados, puesto que la obra redentora de Cristo es el fundamento y el Espíritu Santo es el agente que a través del cual se consuma, se completa la salvación de todo aquel que conoce y acepta al Señor. Hermanas y hermanos, San Pablo nos insta. En aquel entonces estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Pero hoy hacemos nuestra estas invitaciones, estas exhortaciones a que vivamos ahora como lo que hemos estado hablando, de que es como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos transformados, como hijos lavados con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Somos santificados no por nuestros méritos, somos santificados por los méritos de Cristo Jesús. Somos santificados por la gracia de Dios, ¿verdad? Y hermanas y hermanos, si alguien de nosotros rechaza esa doctrina importante, dice el versículo 8, así pues el que desprecia esta enseñanza, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, ¿verdad? Qué tremendo es una vez conociendo la obra de Dios en nosotros, la obra de Jesucristo a nuestro favor, la santificación que recibimos por su gracia, y si lo rechazamos, no estamos rechazando a Pablo, no estamos rechazando al predicador, ¿verdad? Estamos rechazando el mismo proyecto de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Así como dice este texto, así pues el que desprecia esta enseñanza, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, ¿verdad? Dios nos ayude de verdad a que su anhelo, su deseo se cumpla en ti y en mí y en cada uno de nosotros. Dios sea con nosotros.